Hace solo unas horas, el presidente Trump estuvo en el programa Meet the Press y habló sobre sus condiciones para poner fin a la guerra con Irán. Dijo algo que me pareció tan importante como cualquier otra cosa que haya dicho antes. No era nada nuevo. Lleva tiempo repitiendo muchas de sus ideas, pero esta vez dijo algo que, en mi opinión, ilustra muy bien por qué estamos en la situación en la que estamos, por qué esta guerra aún no ha podido terminar bajo su mandato, y hasta qué punto podemos tener esperanza en que tome buenas decisiones en el futuro. Barack Hussein Obama firmó el JCPOA. Fue un acuerdo horrible. Horrible. Escúchame bien. Fue un acuerdo horrible. Era un camino para que ellos consiguieran un arma nuclear. Estaban muy cerca de tener un arma nuclear. Yo terminé con ese acuerdo. Espera. Luego envié los bombarderos B-2 hace unos 9 o 10 meses y totalmente destruyeron el sitio. Y lo salvé. Teníamos una elección. Podíamos dejar que tuvieran un arma nuclear o podíamos seguir adelante y tener unos días maravillosos. Pero ellos habrían, ya sabes, es cuestión de juicio, habrían usado el arma nuclear. ¿Y sabes qué? Cuando la gente escucha todo ese escenario, cuando me oyen decir que Irán va a tener un arma nuclear y que están locos, dicen que estoy haciendo lo correcto. No creo que sea... Quiero decir, haréis encuestas, porque todas son encuestas falsas de todos modos, especialmente las vuestras. Pero hacéis encuestas. Acabo de ganar una gran elección. Y la razón por la que gané esa elección es porque la gente tiene confianza y tiene buen juicio. Vaya, tienes buen juicio. A ver, echemos un vistazo a algunas de esas cosas, por orden. Barack Hussein Obama. Le encanta usar ese término porque le gusta conectar, de cualquier forma posible, con todo lo que tenga que ver con lo islámico. Es una de sus tácticas habituales. Nunca pierde una oportunidad para hacerlo. Pero él dice, escuchad, sin mí habría habido un arma nuclear. Dijo que eso puso a Irán en el camino hacia tener un arma nuclear. Y ya lo he dicho antes, pero es muy importante subrayarlo aquí, sobre todo en el contexto de que él afirma, confiad en mi criterio, porque mi criterio es la razón por la que la gente ha votado por mí. Ese acuerdo fue, sin lugar a dudas, falso. De hecho, fue objetivamente el mayor obstáculo que ha existido para que Irán consiguiera un arma nuclear en todos los 43 o 44 años anteriores. Creo que habían existido hasta ese momento. Y si hubiera seguido en vigor, si no lo hubiéramos detenido, si él no se hubiera retirado del acuerdo, casi con toda seguridad habría continuado, porque Irán tenía todos los motivos para seguir cumpliendo los términos de ese pacto. Y esos términos eran bastante duros para la parte iraní, precisamente para impedir que desarrollaran un arma nuclear. Además, nos daban presencia sobre el terreno para asegurarnos de que no lo hicieran, y mecanismos para corregir cualquier violación, que de hecho se produjeron durante, diría, los 3 primeros años en que el acuerdo estuvo en vigor. Y también nos daba una coalición de otros países que podían recompensar o castigar a Irán si incumplía y no lo corregía. Todo estaba preparado para garantizar que nunca llegaran a tener un arma nuclear. Pero hay que entenderlo. Hay gente, tanto en Estados Unidos como sobre todo en Israel, que no quería que Irán cumpliera con los términos y siguiera existiendo como país. Querían destruirlo. Así que lo que hicieron fue fingir que no iban a cumplirlo. Y ahora lo que hay es una completa reescritura de la historia. He usado esta comparación alguna vez, pero es como si yo levantara esto y te dijera, con total convicción, esto es una copa de vino. Puedes ver, a través del cristal transparente, qué buen color tiene. Es precioso. Y tú lo miras y ves que está vacío, que no hay nada dentro, ni siquiera es cristal. Pero no, insisto, lo es. Confía en mi criterio. Confía en mi criterio. Esto es una copa de vino. Y tienes que cegarte por completo ante esto. Bueno, eso siguió así. Luego también dijo, mira, no tenía otra opción. En 2025 tuvimos que intervenir para destruirlo. De lo contrario, habrían tenido un arma nuclear y la habrían usado.
Sigue con esa lógica, con esa línea. Todo ficción. Durante todos los años, hasta supongo los 46 años previos a 2025, nunca tuvieron un arma nuclear. Y desde 2003 ni siquiera tenían un programa de investigación para desarrollarla. Además, tenían una fatua en contra. Así que, de todas las formas posibles, comunicaron abiertamente y una y otra vez que no tenían intención de crear un arma nuclear. Y vale, no confíes en ellos, no te creas ni una palabra, pero cree a la inteligencia estadounidense, incluso a la israelí, a la occidental, a todas las demás. Todos estaban de acuerdo. Unánime. Unánime. No un consenso, unánime. Que no tenían un programa de armas nucleares y que no habían tomado la decisión de tener uno cuando atacamos en 2025. Y otra vez, este año, antes de atacar en marzo, la ODNI, Tulsi Gabbard, volvió a confirmar que nada había cambiado, que seguían sin tenerlo. Las instalaciones habían quedado muy dañadas, quizá no destruidas del todo, pero sí, la superficie estaba enterrada bajo montones de escombros, sin duda alguna, y que aún no habían decidido desarrollarlo. Así que no había ninguna justificación para atacar. Pero ya ves, él sigue repitiendo una y otra vez que sí, que habrían tenido un arma nuclear y que la habrían usado. Todo eso es contrafactual. Sí, ese es el tipo que tomó la decisión de ir a la guerra cuando no hacía falta, en 2025. Y otra vez, esta vez en 2026, fue él quien la empezó. ¿Cuánta esperanza te queda de que su criterio nos lleve al final de esta? No hay ninguna evidencia, ni una sola razón lógica para pensar que vaya a tomar una buena decisión. Y ha habido muchas oportunidades. He estado hablando de ellas. Está la opción de retirarse, o la de llegar a algún tipo de acuerdo en lo que ambas partes puedan coincidir. Llámalo como quieras. Ha habido salidas posibles. Pero como vas a ver, también ha habido presiones adicionales que le han empujado a hacer justo lo contrario. Ayer, un asesor militar del líder supremo dio una entrevista a CNN y le preguntaron qué haría falta para llegar al final. Y una vez más, señaló que hay un par de cosas que Estados Unidos podría hacer. El señor Trump debe tomar decisiones de forma independiente de Israel. Tiene que reconocer lo que es el derecho del pueblo iraní y poner fin al bloqueo, liberar nuestros activos congelados. Esto podría abrir un nuevo horizonte para el futuro de Irán y de Estados Unidos. Por tanto, Trump debe dejar a un lado sus intereses personales y pensar en los intereses del pueblo estadounidense. Si Trump tiene el valor, muchos problemas podrán resolverse en el futuro. Vale, hay tres cuestiones realmente centrales. Hay otras, sí, pero hay tres que son absolutamente decisivas para poner fin a esta guerra. Él mencionó dos de ellas justo ahí. La primera es que el bloqueo de Estados Unidos tiene que levantarse. Y la segunda, que los activos iraníes congelados deben ser liberados. Están pidiendo los $24,000 millones completos. El presidente Trump se ha opuesto a gran parte de esto, pero dice claramente que, si se cumplen esas dos condiciones, hay una base sobre la que trabajar. Porque lo que exigen ahora, debido a las mentiras con las que actuamos durante la actividad diplomática en 2025 y otra vez en 2026, cuando afirmábamos que buscábamos una solución diplomática y luego los bombardeamos en medio del proceso, por eso ahora no tienen ninguna confianza. No poca, sino ninguna. Y entonces dijeron, seguimos dispuestos a mantener la vía diplomática. Y eso es importante destacarlo, porque tienen motivación para resolver esto. No quieren alargarlo indefinidamente, como se está diciendo. Les encantaría cerrar este asunto cuanto antes. Pero también dicen que esta vez va a tener que haber algunas condiciones previas. Así que afirman, sí, incluso hablaremos del tema nuclear en sí, lo cual para ellos es fácil, porque siempre han dicho que no buscan un arma nuclear. Así que en realidad eso es algo sencillo para ellos, con lo que pueden obtener bastante. Pero lo que están diciendo es que, primero, antes incluso de hablar del tema nuclear,
que según ellos quedará para la segunda fase. La primera fase consiste en levantar de entrada las sanciones sobre su sistema energético. Él no lo mencionó, pero eso es lo que han dicho otros funcionarios. En segundo lugar, está la liberación de ese dinero. Necesitan tener acceso a su propio dinero primero, y el bloqueo tiene que levantarse. Así que, una vez que se tomen esas medidas iniciales, que ellos consideran pasos para generar confianza, entonces podrán pasar al tema nuclear, que de nuevo es algo que el presidente Trump podría presentar como una historia de victoria. Sería algo débil, pero ya ves, él es muy bueno inventando cosas de la nada. Así que desde luego puede coger algo que sea parcialmente cierto y convertirlo en algo en lo que al menos sus seguidores van a caer. Eso es lo que podría hacer. Pero me cuesta incluso imaginar que realmente lo hiciera, porque su juicio está muy deteriorado. Ahora bien, dije que había dos cuestiones. Una de ellas es el tema del Líbano. Y de hecho, según el profesor Morandi, que ha estado aquí en el programa, y también otros funcionarios iraníes, dicen que ese es el tema número uno, el Líbano. Dicen que un alto el fuego que ponga fin a esta guerra no depende solo de Estados Unidos e Irán, sino del problema mayor entre Irán y Hezbollah en el Líbano. Ambos conflictos tienen que terminar al mismo tiempo. O se resuelven los dos o ninguno. Así que tenemos que lograr eso. Hubo una entrevista con el presidente del Líbano. Como recordarás, ha habido muchas negociaciones entre Israel y el gobierno libanés, que es distinto de Hezbollah. Ellos forman parte del Parlamento, pero también actúan como una entidad independiente. Es por decirlo, un Estado, otro Estado. Israel, sin embargo, queriendo quedar bien ante la comunidad internacional, está intentando encontrar un acuerdo negociado, pero está negociando con la parte que no está en la lucha. No está negociando con Hezbollah, está negociando con el Líbano, porque la mayoría de los estadounidenses no entienden la diferencia entre ambos, y eso es justo en lo que confían. Así que sacaron al presidente y dijeron, mirad, estamos intentando trabajar con este hombre. El presidente salió en televisión e intentó explicar su gran interés en que esta guerra termine. Y empezó a hablar de esos malditos iraníes, que lo único que tienen que hacer es unas cuantas cosas, y entonces podremos llegar a un acuerdo. No es tu país, es nuestro país, es nuestra obligación. No es tu trabajo entrometerte en nuestro país. Rechazo totalmente esa afirmación, porque están matando a nuestra gente, están destruyendo nuestras casas, están usando el Líbano como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos. Es inaceptable. Y aquí también Hezbollah debe entenderlo. Hezbollah tiene que entender que no hay otra manera que sentarse y hablar. No hay otra forma de resolver este problema. Y salvo Gekedat, salvo negociación y la diplomacia. Así que él está diciendo, mirad a Irán, no somos una moneda de cambio para vosotros. No podéis decir que esta guerra va a terminar cuando acabe la otra guerra. Vais a tener que sentaros a negociar. Eso resulta un poco extraño, incluso a primera vista, porque Irán sí está acudiendo a la mesa, e Irán está intentando poner fin a la guerra en su país. Ahora bien, hasta cierto punto lo entiendo, porque él es el presidente del país, y aunque exista ese cuasi-estado interno que lleva décadas y ese problema con Hezbollah, puedo entender que quiera que la guerra termine. Lo entiendo perfectamente. Pero el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, publicó esto ayer en X, diciendo algo así como, curiosamente, según los comentarios del señor Araghchi, uno pensaría que es Irán quien ha ocupado una quinta parte del Líbano, ha desplazado una cuarta parte de los libaneses y está bombardeando su país a diario. Si el Líbano hubiera sido una moneda de cambio para Irán, habríamos tenido un acuerdo hace mucho tiempo. Salve al Líbano de su verdadero enemigo, señor presidente, que por supuesto no menciona, pero todo el mundo sabe que es Israel. ¿Quién invadió el Líbano? ¿Fue Irán? No, fue Israel, las fuerzas de defensa de Israel.
¿Quién es el que bombardea de forma regular? ¿Quién ha borrado pueblos enteros del mapa con su artillería, literalmente arrasándolos por completo? Es Israel. Y aún así, aquí tenemos al presidente de un país que ha sido devastado por un adversario extranjero, culpando a otro adversario extranjero. Esto no le va a ayudar en absoluto, porque créame, hay mucha gente en su país que va a ver esto, en su propio país. Estás defendiendo al país que está bombardeando a tu gente, arrasando tus aldeas y atacando a quien en realidad intenta ayudar a otros libaneses. Son Hezbollah, sí, pero también son libaneses. Puede que no te gusten políticamente, pero son tu gente. E Israel está intentando derrotarlos y poner fin a esta guerra. Y de hecho, tienen algo de influencia que están tratando de usar. El gobierno libanés, en cambio, prácticamente no tiene ninguna influencia sobre Israel. No van a poder poner fin a esto. Pueden aceptar todo lo que se les pida, pero Israel puede llegar con un documento redactado en Tel Aviv, darle un bolígrafo y decirle, firma aquí, y él lo hará, y no servirá de nada. Puede poner su nombre ahí, pero no va a cambiar absolutamente nada, porque no tiene ninguna influencia. No tiene influencia sobre Israel ni sobre Hezbollah. Así que podemos decirlo abiertamente, pero hay que entender bien lo que estamos viendo aquí. Esto es una campaña de relaciones públicas a favor de Israel, dirigida al público estadounidense. Es a ellos a quienes va destinada, para que parezca, una vez más, que Israel es la parte responsable en todo esto. Y lo único que tendría que hacer Irán para lograr la paz sería obedecer lo que se le dice. Ya se pueden imaginar hasta dónde va a llegar eso. No intento convencerte de que compres oro ni decirte cómo gestionar tu cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que puedes ayudarnos. Suscríbete, dale al me gusta y comparte esto con alguien a quien quieras.